Amigos y amigas de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Bienvenidos a su programa Soberanía Económica. Hoy estaremos conversando sobre la implosión neoliberal en el mundo actual con el economista Simón Saba. Pero antes veamos el contexto del tema de hoy. El FMI es un organismo internacional que le permite a las potencias imperialistas controlar y asegurar el funcionamiento de la economía capitalista en todo el mundo. Fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde participaron 44 países para reconstruirse económica y financieramente luego de la Segunda Guerra Mundial. El FMI entregaba préstamos para que no tuvieran que acudir a medidas proteccionistas y evitar una gran crisis como la Gran Depresión de 1929, ni hablemos de estallidos sociales o revoluciones. Su sede central está en Washington, Estados Unidos. Actualmente tiene 189 países miembros. Argentina lo es desde 1956, cuando obtuvo el primer crédito de la mano del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu, comenzando un ciclo de sometimiento directo de la política económica y de los recursos del país a los intereses del capital financiero. Cada país miembro tiene que pagar una cuota financiera que el FMI establece según el tamaño de su economía. Y según ese monto, se determinan los votos que tiene cada uno en la toma de decisiones del organismo. Por eso, siempre las votaciones las deciden las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, que es el país miembro con mayor número de votos. El mundo capitalista de hoy está dividido en un puñado de naciones imperialistas como Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, entre otros, y una amplia mayoría de países dependientes o semicoloniales, como es el caso de Argentina. En este marco, el FMI permite asegurarle a los países imperialistas el saqueo de los recursos y de la riqueza social de estos países dependientes a través de mecanismos de deuda. En los 90, el FMI fue el impulsor de los planes neoliberales que terminó en el brutal aumento de la deuda en Latinoamérica. Esto a su vez generó un gran crecimiento del desempleo, desigualdad y pobreza. Entramos en el mes de octubre de 2019 y la sociedad latinoamericana sigue dando respuestas de intolerancia hacia el modelo económico neoliberal que han querido imponer a la fuerza los gobiernos de derecha de la región. Lo que ha venido ocurriendo en Brasil, Argentina, Ecuador y ahora en Perú es el destello de un malestar social ocultado por los grandes medios de comunicación a nivel internacional. Se está develando la inconsistencia de los indicadores económicos maquillados por los gobiernos de derecha con la venia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las calificadoras de riesgos estadounidenses, que contrasta con la realidad económica de esas sociedades. La economía de élites viene en picada. Esa idea falsa de que los mercados por sí solos pueden resolver los problemas políticos y sociales vuelve a ser una hipótesis nula o ha probado ser lo contrario de lo que han pretendido que sea. La empiria vuelve a demostrar que es un grave error reducir el rol fundamental del Estado en la economía, que dejar actuar de manera libre a las corporaciones transnacionales y monopolios dentro de las economías ha vuelto a ser un error nefasto y que no garantiza el bienestar de la población. Que disminuir los sindicatos y reducir la seguridad social a los trabajadores no es la mejor opción para estimular el crecimiento y el desarrollo. Todo eso ha sido una falsedad. Son puras manipulaciones promovidas por las grandes corporaciones financieras y militares del mundo, así como por las grandes universidades y académicos financiados por estas. La primera rebelión antineoliberal de estos últimos meses en la región se dio en Argentina, cuando el pueblo fue a las urnas y masivamente se abalanzó hacia los centros de votación y manifestó mediante el voto que no toleraba más el paquete neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Donald Trump a ese país. Fue así
que el gobierno de Macri salió derrotado en las pasadas elecciones primarias presidenciales y tuvo que echar para atrás la serie de medidas neoliberales que empobrecieron al pueblo y beneficiaron a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en los últimos años. A eso se le suma la reciente crisis política vivida en Perú, donde el sistema político dominado por la derecha, liderado por Martín Vizcarra, explosionó, generando una fuerte lucha por ambiciosos que ostentan el poder y que ante esta situación nefasta el pueblo se lanzó a las calles para exigirles que tanto el Parlamento Nacional como el Ejecutivo Nacional renuncien y se hagan nuevas elecciones. También le tocó el turno a otro gobierno lacayo del Imperio del Norte, al traidor mayor de América Latina, el ecuatoriano Lenín Moreno, quien llegó con los votos revolucionarios y que luego se vendió al gobierno de Donald Trump. Este presidente anunció el pasado martes 1 de octubre en cadena nacional un paquete neoliberal diseñado por el Fondo Monetario Internacional que en menos de 72 horas terminó en una implosión social. Un paquete que incluía el aumento de la gasolina, reformas laborales que afectan a los trabajadores, entre ellos descuentos de un día de salario al mes para los empleados públicos. No obstante, las medidas incluían más beneficios para el sector privado que el sector público, que entre ellas la eliminación o reducción de aranceles para maquinarias, equipos, materias primas, agrícolas e industriales incluso. También incluía la eliminación de aranceles de importación para celulares, computadoras, tabletas. Pero realmente lo que generó indignación de la población y la implosión social fue que un día después de las medidas, el Fondo Monetario Internacional, a través de un comunicado de prensa, avalara las medidas aplicadas por el gobierno nacional. Como ven, ya la aversión hacia el FMI a escala planetaria es algo determinante. El rechazo mundial a las siglas FMI es irreversible. Donde ese organismo enemigo de los pueblos y amiga de las mafias financieras internacionales meten la mano y aparecen tomándose fotos con los gobernantes, inmediatamente ocurre una implosión social. Y eso fue lo que ocurrió allá en Ecuador. El pueblo, cargado de miseria, salió a saquear a pocos días la aplicación de las medidas neoliberales. ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno? Aplicar un estado de excepción, y por las redes sociales ruedan cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares. Una verdadera rebelión popular parecida al Caracazo de 1989. Por su parte, la bancada parlamentaria de la Revolución Ciudadana pide adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias para salir de esa crisis política. Como vemos, lo que viene ocurriendo son importantes destellos libertarios de los pueblos de América Latina, que han encontrado un camino para manifestar el fuerte rechazo que sienten por el modelo económico que ama la derecha internacional, basado en el saqueo de la nación, las privatizaciones, los servicios públicos, el recorte del gasto social y el aumento de los impuestos que pagan los trabajadores pensionados y jubilados. El pueblo ha encontrado una rendija para manifestar su rabia por la miseria inducida por esos gobiernos que, como se dijo arriba, comúnmente ocultan los grandes medios de comunicación. La hipótesis alternativa basada en el proceso de emancipación de los pueblos, las grandes llamaradas revolucionarias, ha vuelto a renacer en la región. Por el contrario, el injusto sistema económico de maquillaje de cifras macroeconómicas está llegando a su fin, porque el verdadero índice económico de esos países se está reflejando en las calles con la satisfacción social y no en los índices de riesgo país manipulados desde el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo dominadas por Estados Unidos. En el caso de los países de derecha, dicen mentiras sobre supuestas bonanzas en esos países, mientras que en el caso de Venezuela dicen mentiras para justificar sanciones y bloqueos que dañan nuestra economía. Como apéndice de esta revolución que ocurre en el mundo contra el neoliberalismo, tenemos que en Brasil persiste una huelga nacional, que en Estados Unidos está un proceso de impeachment contra Donald Trump, que en Ecuador hay saqueos y un paro nacional. En Perú se disolvió el Congreso y el presidente está inhabilitado. En Argentina hay una crisis económica con una pobreza colectiva,
Mientras que en Venezuela, a pesar del bloqueo y sanciones imperiales de hace 4 años, la revolución sigue mandando y resistiendo junto a un pueblo que es leal y anti-neoliberal. Pero sobre ese tema y muchos más lo estaremos discutiendo con el economista Simón Saba después del corte. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el economista Simón Saba. Él es magíster, especialista en moneda e instituciones financieras de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, analista, investigador. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, con él vamos a estar conversando, pues, el mundo actual, la geopolítica, la geoeconomía y sobre todo, bueno, vamos a discernir un poco sobre el modelo neoliberal que está en crisis y que sobre todo se está manifestando aquí en América Latina. ¿Cómo usted ve la situación, profesor, actualmente? Bueno, la situación económica en América Latina está un poco complicada porque también es un reflejo de las peleas internas que hay dentro de Estados Unidos. De hecho, el discurso del presidente Trump en la ONU precisamente es un reflejo de eso, cuando él habla en contra de los globalistas y a favor de los patriotas, que el mundo va a ser de los patriotas y no de los globalistas. Ellos son los patriotas. Él se considera de los patriotas. De la tesis globalista, el representante en Estados Unidos sería el expresidente Obama, y actualmente quien está llevando la batuta por los globalistas es el presidente francés Emmanuel Macron, que es, como sabemos, él trabajó en la banca Rothschild. Entonces, él sería el representante de la banca del sector global, lo que Trump llama los globalistas. Ese sería el representante. Es una contradicción porque Donald Trump es uno de los hombres más ricos del planeta, están entre los más ricos del planeta y de cierta forma sus empresas son unas corporaciones transnacionales también, entonces están dispersos sus hoteles, todo su poderío. Entonces, ¿a quién va a engañar? Sí, bueno, precisamente él ha estado imponiendo aranceles a las importaciones y de verdad él está retrotrayendo a la economía, él está tratando de retrotraer a la economía norteamericana a la época desde el New Deal hasta Ronald Reagan, porque el actual globalismo surge durante el primer gobierno de Bush, el gobierno de Bush padre, cuando él lanzó aquí en para América Latina la iniciativa para las Américas. ¿Se acuerdan de eso? Que luego Clinton la mejoró con la propuesta de crear el ALCA para el año 2005. Claro. Y también Bush padre fue el iniciador de los diálogos en Madrid, que Clinton fue el que los terminó de consumar en Oslo. Pero el globalismo se empieza durante el primer gobierno de Bush. Lo sigue lo desarrolla más profundamente Clinton, lo mantiene Bush, lo profundiza más Obama y ahora Trump quiere volver hacia atrás. Claro, porque recuerdo yo que Donald Trump en su campaña electoral le decía eso, ¿no? Que la apertura del mercado norteamericano en esta época ha beneficiado a China y que de hecho, bueno, ya en el 2014 China pasó a ser la economía mundial producto de esa expansión pues financiera, esa búsqueda de territorio para invertir esos grandes inversionistas que son norteamericanos. Sí. ¿Ves? Y entonces buscando eso y a través del fortalecimiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entonces han tratado de colocar esos recursos que ellos han amasado bueno, es una estadística interesante, 120 personas del mundo controlan más o menos el 70% de las finanzas internacionales. Es decir, sí. Entonces, ¿dónde van a seguir invirtiendo eso para multiplicarlo? Bueno, buscaban otros países. Ya Estados Unidos no tenía la capacidad de absorber todo ese capital. ¿Cómo usted ve esa situación allí? Bueno, me gustaría ir un poco para hacer historia. Sabemos que en la década de 1960 hubo un enfrentamiento entre la Unión Soviética y China, que llegaron a las armas, según dice la historia, llegó a haber enfrentamiento armado en la frontera entre China y la Unión Soviética. Hubo un rompimiento, un alejamiento entre ambos países
Y en eso el gobierno de Nixon vio una oportunidad. Dijo, ahí voy a romper al modelo comunista y el principal enemigo de Estados Unidos, que era la Unión Soviética, dijo, voy a hacer una jugada maestra. Visitó China, que siempre está recordándolo Walter Martínez. Sí. Visitó China y establecieron una alianza entre ambos países. China era el país, uno de los países más pobres del mundo, y bueno, debido a su población, era el país que tenía el mayor número de pobres en el mundo. Mano de obra más barata Exactamente. del mundo. Entonces ahí se vio la oportunidad y Nixon aprovechó y con eso de paso le dio resultado porque al final quien cayó fue la Unión Soviética. Y esa estrategia de Nixon coronó sus resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas empresas norteamericanas se mudaron hacia China. Que son los globalistas ahorita. Los globalistas. Y por eso propusieron entonces el modelo de rebajar o anular los aranceles internacionales. Recordemos que en la década de los 80, que el déficit comercial principal de Estados Unidos no era con China, sino con Japón. Ahora la situación ha cambiado, ahora es con China. Pero en aquel momento era Japón. Y bueno, se vio el asunto con los chinos. Hace unos 10 años salieron las estadísticas, dijeron, China exporta tanto a Estados Unidos y apenas importa tal cantidad. Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con China. Hubo quien dijo, pero del 70 al 80% de las exportaciones chinas a Estados Unidos son empresas norteamericanas Claro. ubicadas en China. Una triangulación allí, Sí. incluso, ¿no? Entonces las empresas norteamericanas empezaron a ubicarse en China. Por supuesto, con el paso del tiempo, los chinos empezaron a hacer sus propias empresas. Entonces ya ahora iba el norteamericano, el empresario norteamericano, y subcontrataba con un empresario chino. Ya no era necesario que el norteamericano Se instalara allá, Se instalara allá y- compra y vende. Exacto. Simplemente iba y le decía al empresario chino, mire, yo quiero que usted me produzca esto, bajo tal especificación, y así se lo hacía. Entonces así fue desarrollándose la economía. Esta es la globalista. ¿Y Estados Unidos con qué lo pagaba? Con dólares. Y por eso que China es el mayor retenedor de dólares del planeta. Por Es decir, supuesto. Estados Unidos seguirá siendo una potencia militar, industrial, agrícola, hasta que China lo decida. Hasta que China decida no transar su comercio, sus exportaciones y recibir dólares. Hasta que China diga, bueno, vamos a vender ahora los productos, exportar todos los productos del planeta y tienen que pagar yuan o una moneda parecida. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, eso quizás todavía no va a ser en el corto plazo. Sin embargo, Estados Unidos ha venido jugando. En aquel momento voy a volver a retroceder. Ellos supusieron esto. Yo me imagino que los analistas de ellos, de Estados Unidos, hicieron su análisis y dijeron, eso está en el muy largo plazo. Claro. ¿Cuál es el corto plazo para ellos? Derrotar a la Unión Soviética. Fue derrotada. Pero ya pasó el tiempo. Pero ya pasó el tiempo y ahora está llegando esa visita de Nixon a China, ya va a cumplir 50 años, fue hace Claro. 48 años. 5 generaciones ya. Sí, entonces bueno, ya China está creciendo, ya en términos de paridad de poder adquisitivo, el PIB de China ya superó al de Estados Unidos. Interesante. Todavía en dólares reales, pues precios corrientes, Estados Unidos sigue siendo mayor que China. Claro. Y bueno, per cápita pues, también Estados Unidos sigue llevando una ventaja, una delantera muy grande frente a China. Pero al ritmo que lleva, ya China la va a superar. Ok. Sí, claro, nosotros vamos a ir al corte en breve. Sin embargo, para el próximo corte vamos a hablar el tema ese que usted está planteando. China va a crecer aproximadamente, según las estadísticas, 7,5 interanual en los próximos 20 años. Y Estados Unidos está creciendo a un 2,5%. Yo creo que está el problema allí y usted más o menos ha dado algunas luces. ¿Ves cuál es la situación allá? Vamos al corte y ya regresamos.
Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica, conversando con el economista Simón Saba, profesor, analista, experto en sistemas institucionales financieros del planeta. Nos está analizando la situación de la economía global de una forma interesante y dice, bueno, que Estados Unidos en estos últimos 30 años ha perdido una batalla. Ha venido perdiendo la batalla en el contexto de la globalización y que se está dando esas contradicciones, se están tratando de dar o resolver en Estados Unidos porque los dueños del capital financiero, que siguen siendo los norteamericanos, ¿ves? Los dueños del sistema agrícola, industrial, tecnológico, energético, militar, que son ellos mismos, entonces están en esa contradicción. ¿Qué hacer? ¿Se expanden o se desarrollan internamente? ¿O hacen lo que... su preocupación es retomar la economía y comenzar a producir todos los bienes y servicios en su territorio, como planteó una vez Trump, y no producirlo en China, después importarlo hacia Estados Unidos. Y eso ha generado una crisis realmente en Estados Unidos porque hoy día la economía sólida que viene creciendo con mucha fuerza es China y va a crecer a un ritmo de 7,5% en los próximos 20 años, mientras que Estados Unidos está creciendo a un 2,5%. Por lo tanto, la economía China va a seguir siendo la potencia en los próximos tiempos, algo que dentro de las élites de Estados Unidos le está generando preocupación y son capaces de hacer cualquier cosa para revertir eso. ¿Cómo usted sigue viendo esa situación, profesor? Bueno, en Estados Unidos hay dos élites contrapuestas. En Estados Unidos actualmente, si se cumple ese deseo de Trump, significaría un reacomodo total de la economía norteamericana, porque actualmente ellos, el crecimiento que se les viene dando es más que todo concentrado en el sector servicios y por supuesto en el sector financiero. También ellos dominan los grandes negocios que hay en el mundo, el petróleo, las armas, la parte informática. Por eso es lo de Huawei. Claro. Ese no debe pasar por debajo de la mesa ese tema. Y bueno, creo que ya mencioné el sistema financiero. Sí, claro, es el principal. Sí, entonces ellos son los que dominan esos grandes negocios. Y los otros grandes negocios son dominados por Estados Unidos. Sin embargo, en la parte industrial, vamos a decir, la economía real. Ustedes saben que en economía nos enseñaron a todos los que hayamos estudiado economía, la economía real y la economía financiera. En la economía real se está mudando hacia China. Y eso puede terminar de que si hubiera alguna implosión financiera, pues Estados Unidos saldría mucho más perjudicada que China. Porque la base industrial, las fábricas en sí, la parte física, se queda. Está en China. Y los capitales golondrinas vuelan de una vez cuando hay miedo de que va a haber un crack financiero, entonces es fácil sacar dinero por un lado para el otro, migran. Exactamente, mientras que las fábricas ya están allí en China. Y eso es lo que quiere tratar de recuperar Trump. Eso fue lo que por supuesto no va a ser... Con Lehman Brothers eso fue lo que ocurrió más o menos, que al final Estados Unidos sufrió tanto porque el sistema financiero, la crisis financiera del 2008 fue producto de eso, el capital distribuido en todos lados y sobre todo en Europa y en Grecia, y esos gobiernos haciendo desastres, no dieron resultados las inversiones y entonces cuando fueron a cobrar, todas las empresas estaban quebradas. Sí, lo de Grecia y España, sí. Más o menos ahora, si Macri sigue un año más, se va a dejar como Grecia o como España va a Argentina. Sí, así es. Porque lamentablemente están haciendo un manejo financiero de la Argentina fatal. Fatal, claro. Sí. Y se demuestra, pues, en la construcción de la economía real, que es lo que te está diciendo, la economía real estamos hablando, producción, empleo, inflación, ¿ves? Estamos hablando de eso, ¿ves? Mercado de bienes y servicios, ¿ves? Consumo, gasto público, esa es la economía real. La financiera, bueno, tienes el poco capital y buscas dónde tratar de invertir eso para que, por la medio de la especulación, ¿ves? Comprando bonos, la bolsa de valores, toda esa cuestión, hay unos rendimientos, ¿ves? Pero realmente la crisis que está padeciendo el planeta es una crisis bancaria, una crisis financiera. Y Estados Unidos es el que realmente sufre cada vez que hay una implosión financiera en el planeta, ¿no es así? Sí, y en cierto modo Estados Unidos, creo yo, están haciendo una forma un poco infantil de afrontar su disminución, la disminución relativa de su preponderancia económica. Ellos siguen siendo la mayor potencia económica del mundo. Pero los británicos, después de la Segunda Guerra Mundial,
ellos se vieron en la misma disyuntiva. ¿Y qué fue lo que decidieron? Plegarse a la potencia emergente que era Estados Unidos. Sí. Se plegaron a ella y ahora están, como se dice, hermanados, casados, Gran Bretaña y Estados Unidos. Claro. Lo hicieron de una forma pragmática, ya que no podían evitar su declive. Entonces Estados Unidos, en vez de evitar plegarse con China, en vez de plegarse a China, van a tratar de evitarlo. Y van a llevar entonces a una confrontación entre las dos principales potencias económicas del mundo. Sabemos que Estados Unidos, mediante los lazos políticos, controlan a otros países y a otras economías, casi como si fueran un mercado interno de ellos. Claro. Un ejemplo sería Canadá, la isla Bahamas. Una vez me acuerdo en un libro de la década de 1980, la liquidez monetaria en la isla Bahamas era mayor que la de Estados Unidos. Pero todo ese dinero era de estadounidenses. Claro. Lavado de dólares, toda la mafia, el narcotráfico. O gente para evadir impuestos, para lo que sea, pues. Claro. Interesante. Colombia, el gobierno colombiano hace exactamente lo que le ordenen de Estados Unidos. Así que en la práctica, el gobierno colombiano es un apéndice de la economía norteamericana. Lo mismo diríamos de de Arabia Saudita, de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces ellos imponen, claro, de Estados Unidos imponen a través del sistema financiero y sobre todo a través del crédito que da el Fondo Monetario Internacional a los países en que lo que ellos denominan crisis financieros generados por ellos mismos. Entonces te encuentras que en el contexto de América Latina están implosionando. Están implosionando, ¿ves? Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Perú, lo que está ocurriendo en Ecuador, Brasil. Es decir, el modelo neoliberal nuevamente está fracasando. Sí, lo de Argentina incluso a veces hasta me parece que es como a propósito, más a propósito, y lo de Brasil también, que por error. Que yo no creo que sean tan brutos para hacer lo que hizo Macri. Ajá, pero porque que Macri quiere destruir su propio país. Sí. No sé si lo hace él con su intención, pero con las órdenes que recibe y que ejecuta, Pero para, la práctica, para apropiarse ese país los intereses internacionales. Y, si para evitar que Argentina sea una potencia en el futuro. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí en Venezuela, entonces. Sí, para evitar que Venezuela sea una potencia los hombres más ricos de Venezuela están haciéndole daño a la economía. Por lo menos yo siempre lo vengo denunciando, Fedecámara, Consecomercio, la empresa Polar, permanentemente en la economía real haciendo daño. Esa es la intención, para implosionar a Venezuela, para que ellos algún día puedan tomar todo lo que tenemos acá en nuestro país. Bueno, yo no sé hasta qué punto hay empresarios que de verdad quieren destruir al país donde ellos mismos interactúan. Sí, pero hemos visto cómo... Pero cuando alguien asume el gobierno, como en el caso de Macri, recibe órdenes del Fondo Monetario, y con esas órdenes, entonces va y comienza a destruir la economía argentina. Yo me acuerdo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba entregando el gobierno. En su discurso hizo como un balance: estoy entregando tanto en reservas, el endeudamiento ha bajado a tanto, apenas hay un endeudamiento de tantos dólares, todo eso. ¿Y qué es lo que hizo Macri? Empeoraron las cifras. Y sin necesidad, porque a nadie en su sano juicio, a ningún economista o a alguien que haya estudiado aunque sea 4 semestres de economía, haría lo que hizo Macri. Vamos al corte y ya regresamos. Estamos en Soberanía Económica, conversando con el profesor, economista, analista del Sistema Financiero Nacional e Internacional, Simón Saba. Bueno, estamos discutiendo sobre el tema del neoliberalismo y sobre todo el proceso de caída del sistema financiero dominante, en este caso de Estados Unidos, que ha venido estando afectado y que ha venido siendo superado poco a poco por el sistema real, de economía real que domina en China, ¿no? Sin embargo, todos esos aleteos que ocurren allá desde el imperio o ya en China o los países emergentes
Rusia, incluso Brasil, todos esos aleteos se repercuten en sociedades como la venezolana, en la sociedad económica venezolana, ¿ves? Porque somos un país que altamente depende del comercio internacional. Vendemos la mercancía que todo el planeta quiere, que es petróleo. Además, importamos casi el 70% de lo que consumimos para consumo empresarial y las personas de su dieta básica, pues. Entonces, Venezuela no se escapa de esos elementos. Incluso Estados Unidos, como parte, yo sé que creo que como parte de esa guerra para afectar a China, le ha dado duro a Venezuela porque Venezuela le iba a garantizar, según los planes petroleros, le iba a garantizar a China 3 o 4 millones de barriles diarios aproximadamente, según el plan Siembra Petrolera, ¿no? Que Potelá dice, Mendoza Potelá dice que eso era puros pajaritos preñados. Sin embargo, esos eran los planes. China invirtió aquí y prestó casi 50 mil millones de dólares para desarrollar la falla petrolífera de Orinoco. Pero Estados Unidos ha hecho daño. ¿Cómo usted ve la situación internamente en Venezuela? Bueno, para empezar, recordemos la parte petrolera, bueno, donde el profesor Mendoza Potelá sabe mucho más que nosotros sobre esta materia. Claro. Ahí yo no me atrevo a hablar nada, pues sí, ya él habló. Él sabe más sobre eso que uno. Claro. Pero últimamente, si uno ve ya lo de Estados Unidos contra China, efectivamente estaba subiendo las exportaciones petroleras de Venezuela hacia China y hacia la India. Sabemos que entre los regímenes de sanciones amenazaron a la principal importadora india de petróleo venezolano, que por cierto, la India había sobrepasado a la China como principal cliente de petróleo venezolano. Es interesante. Sí. La amenazaron con sanciones y como están muy relacionados con el mundo financiero norteamericano, tuvieron que obedecer. Sí. Esta empresa de la India. Y las tecnologías también. Sí. La China, algunas de las empresas chinas también tuvieron que retroceder. Mientras se crea, me imagino yo, algún mecanismo financiero o de cómo evadir las sanciones, cómo hacer las compras triangularlas, ocultas. No ha sido fácil. O que si un barco en alta mar le pasa la carga a otro barco y declara otra cosa. Y bueno, ahí ellos verán, con el paso del tiempo se conseguirá la alternativa. Pero bueno, en esa situación estamos. Entonces, por supuesto, a Venezuela, el nivel de ingreso, ustedes saben que desde que uno entra a estudiar economía, ingreso debe ser igual a egreso para que haya el equilibrio económico. Sea en un negocio pequeño, en una empresa mediana, en una empresa grande, un gobierno o a nivel mundial, para que se dé el equilibrio, ingreso debe ser igual a egreso. Eso es lo básico. En el caso de Venezuela, dado que el 90% de los ingresos provienen del petróleo, y dado que actualmente, según las cifras que dio el presidente Maduro en una entrevista transmitida hace poco, los ingresos petroleros de Venezuela bajaron de 50 mil millones a menos de 5 mil millones de dólares al año. Sí, una crisis. Entonces, por supuesto, con una caída del ingreso de esa magnitud, es poco lo que puede hacer, salvo que reajuste el gasto. Claro. Pero hay gastos que no se pueden reajustar o que cuesta reajustarlos. Y de paso hay gastos fijos. Como sabemos, hay costos fijos y costos variables. El fijo no se puede reducir. Entonces, en la práctica, esa caída no ha sido del 90%. Por eso es que el nivel adquisitivo de la gente ha bajado mucho más de 90%, como al 98% ha bajado. Y no estamos exagerando. El poder adquisitivo de la población, de nosotros, de todos nosotros, los que estamos aquí, de los que uno ve en la calle, los empleados, los asalariados más que todo. El poder adquisitivo ha bajado como en un 98%. Y por supuesto la gente caemos en una situación de desespero. Y cuando uno está en una situación de desespero, muchas veces lo que le ofrecen a uno, cualquier oferta que le ofrezcan a uno, es fácil que uno caiga en ella. Claro. Por ejemplo, si ustedes lo saben, en estos meses o en estos años, y lo repiten mucho por las redes sociales,
la propuesta del Bolívar Oro. Sí, es una propuesta que ha lanzado una serie de economistas, pues, que están, en parte de ese debate, pues, y tratando de buscar soluciones. Yo particularmente creo que eso del Bolívar Oro está un poco confuso. ¿Cómo usted ve eso? Usted es experto en eso. Sí, porque sería retrotraer a la economía mundial o a la economía venezolana aislada, a la situación previa a 1971. Pero estaría siendo Venezuela sola. El resto de los países no van a acompañar a Venezuela en eso. Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Luego, aunque se dice que Venezuela tiene mucha reserva de oro, si uno compara con el PIB, sabemos que el PIB es el producto de la producción durante un año, mientras que las reservas internacionales y en específico el oro es un stock al día, es un corte al día. Pero es un monto relativamente muy pequeño. De todas formas, igual no hay para darle suficiente liquidez para todas las transacciones en oro. Claro. Así que la propuesta del Bolívar Oro yo no le veo mucha alternativa, no la veo viable. ¿No será por eso que el gobierno no le ha prestado mucha atención a eso? Mire, yo creo que si uno agarra y comienza a analizarla con detalle, le dicen a alguien, mira, prepárame la propuesta que yo voy a lanzar la ley para sacar el Bolívar Oro. Si uno llegara a hacer eso, creo que el mismo analista a quien le van a encargar ese trabajo, a los 5 minutos va a decir, no, yo me rindo. Claro. No puedo seguir con esto. No es viable. No es viable. Y por supuesto otras cosas que... El tema de la dolarización esa que está dándose de facto prácticamente por todo el sistema de comercio, manipulación del dólar, toda esa cuestión, ¿cómo usted lo ve? Y deme una solución para superar la crisis actual que tenemos en Venezuela. Pocos minutos que ya estamos terminando el programa. Sí, la dolarización de facto que se está dando, de verdad se está dando más que todo a nivel detallista. Eso, la repercusión en el PIB todavía no es mayoritaria. Dista mucho de ser mayoritaria. Ahora, si se va a dolarizar completamente, como en el caso de Ecuador, recuerden que el dólar es la moneda oficial de Estados Unidos. Entonces, para que Venezuela dolarice, como en el matrimonio, tiene que dar su consentimiento los dos. Claro. Yo no creo que Estados Unidos le vaya a dar su consentimiento a Maduro. Y sistema así que por ahí... Claro, esa tesis, pero se está dando un fenómeno interesante. Si todo se estaba calculando en dólares y se está circulando mucho el dólar, producto de las remesas que está llegando, la gente compra zapatos, pantalones, camisas, paga comida, un restaurante paga en dólares, es una economía interesante. Sin embargo, es pernicioso porque la referencia siempre ha sido el dólar paralelo. Ahora el dólar paralelo está por debajo del dólar oficial. ¿Cómo usted ve esa situación para ir terminando? Bueno, el asunto es que como ese dólar paralelo es manejado desde el exterior, habría que preguntarle a quienes lo manejan por qué lo tienen así. No, porque el gobierno ha venido aumentando cada vez más. Quizás sea una forma de atraer los dólares hacia el mercado oficial. Pudiera ser. ¿Y qué intención? Si ellos están... Entonces, es confuso. Que se transferen en el mercado oficial y no en el mercado paralelo. Para legalizar, ¿esto sería todos esos pocos dólares que se ganaron de las mafias y todos esos especuladores cambiarios? Sería, que ya quieren lavar todos esos pocos dólares que No, y hay mucha gente también, por ejemplo, se mencionó las remesas. Son, vamos a decir, dólares sanos, pero que no se están transando en el mercado legal. Entonces, mejor legalizar. Entonces, es una forma de legalizar eso. Claro. Bueno, profesor, muchas gracias por venir aquí a Soberanía Económica, un debate interesante. Nosotros hemos llegado al final de este programa, nos invitamos para la semana que viene, en este mismo espacio, en este mismo canal, para seguir transitando por la soberanía económica.